se llenó. Ya, niños, nos toca ver algunos agentes como el Bacillus anthracis, que produce el carbunco. Entonces, este está clasificado dentro de los bacilos gram positivos, dentro de los bacilos gram positivos esporulados. Entonces, para hablar del Bacillus anthracis, el carbunco, vamos a ver algunas características generales y luego vamos a ver algunas fotos de la patología y luego les voy a contar un cuentito. No un chiste, un cuento. Entonces, esta bacteria es un bacilo rectangular, ¿no?, que viene agrupado en cadena. Entonces, cuando viene en cadena, viene uno al lado del otro. Este es un frotis directo de la muestra. Cuando es un frotis directo, hay células, ¿no es cierto?, que se presentan, y aquí está el bacilo. Entonces, mucho mejor es de un cultivo, podemos ver esto, que son los bacilos gram positivos agrupados en cadena. Entonces, son bacilos rectangulares, ¿no?, gram positivos agrupados en cadena. Como pueden ver, aquí están, miren, ¿no? Aquí, este es el más bonito. Pero hay dos características en estos tipos de bacilos. Primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entre bacilo y bacilo, ¿qué hay? No de memoria. Entre bacilo y bacilo, ¿qué hay? Un espacio, no de memoria. Si hay un espacio entre bacilo y bacilo, ¿qué es? Exacto, ¿no es cierto? Entonces, este bacilo gram positivo esporulado, rectangular, que se agrupa en cadena, es encapsulado. ¿Cómo verificamos? Podemos ver que existen espacios, ¿no es cierto?, entre bacilo y bacilo, y estos espacios, ¿no?, significa que está encapsulado. ¿Sí o no? Lo segundo, ¿cuál era? Entonces tienes... No hay que apoyarse, ¿no? Hasta los otros van bien. Entonces, el otro es de que aquí van a ver en el bacilo, dentro de su cuerpo, de su estructura, van a ver como impresiones digitales, huequitos transparentes. Aquí tienes uno, ¿ves? Muy fuerte, ¿no? Aquí otro, mira este, ¿ves? ¿Sí o no? Mira, aquí hay otro. Entonces, ¿qué tipo de esporas son? Son esporas centrales. ¿De qué tipo? Endoesporas. Hay en la clasificación, hay exoesporas y hay endoesporas. Las exoesporas deforman la morfología del bacilo. Ejemplo, Clostridium. Hay dos tipos de esporas, las exoesporas y las endoesporas. Las exoesporas deforman la morfología del bacilo. Eso es, ejemplo, Clostridium. ¿Qué tipo de espora tiene este? Endoespora, porque no modifica la morfología del bacilo. ¿Sí? Entonces, este es un frotis. Este es un frotis directo y un cultivo. Entonces, aquí tenemos que ver, ya que estamos en las Olimpiadas de Francia, ¿no?, le plasmidé, nucleoidé, le capsulé y la endoesporé. ¿No es cierto? Pues facilita la francés. Entonces, aquí puedes ver el bacilo que está agrupado en cadena y existe su cápsula, pero hay un espacio entre uno y otro. Aquí está su material genético, tiene sus plásmidos
y las endoesporas son centrales, son endoesporas porque no deforman la morfología del bacilo. Entonces, esas son las características generales morfológicas de agrupación y de apetito tintorial del Bacillus anthracis. ¿Preguntas? ¿No? Claro. Sencillo. Si duda, pregunta. Entonces, estos son los famosos bacilos que ya conocemos. Ahí está el espacio, ¿no es cierto? ¿Todo bien? ¿Y qué está mal en la diapositiva? Vamos a cambiar. Pero estaba mal, ¿no ves? Exacto, aunque sea fuente de la OMS, ¿no es cierto? Pues le hemos puesto mejor una pegatina para que tenga relación. Este es un poco de la epidemiología para que se den cuenta que esta bacteria está diseminada en todo el mundo. Existen países donde se encuentra como endemia, esta Bolivia, y endemia que quiere decir una enfermedad propia del lugar. Y en otros hay epidemias que son frecuentes. ¿Qué sucede con el Bacillus anthracis? Que el Bacillus anthracis, ¿no es cierto?, fue descubierto por el Robert Koch, ¿no? Y el Robert Koch, cuando descubrió este bacilo causaba el carbunco en los animales, vacas y ovejas. Y el gran problema de las vacas y ovejas que estaban enfermas, vacas y ovejas, era de que justo estaban después de la Primera Guerra Mundial y había hambruna. Entonces, guerra mundial, hambruna, y los animales moríanse porque estaban enfermos, y si se los comían se enfermaban. Entonces buscó quién era la gente, ¿no? y Koch y Pasteur hizo la vacuna. Entonces siempre era lo que hacían ellos, ¿no? Aunque no trabajaban juntos. Después se abuenaron, ¿no? Como cualquier matrimonio. Y cuando se hizo la vacuna, comenzaron a vacunar a los animales, y desde esa vez, ¿no es cierto?, en el mundo está presente la enfermedad, se controla, pero cuando hay brotes epidémicos en animales, por ejemplo en África, hubo en ese tiempo en el Perú o en Asia, ¿no es cierto?, que están viendo esas partes moradas, ¿no?, es porque no se ha controlado bien. A la fecha, la OMS hace vacunar contra el Bacillus anthracis, contra el carbunco, del punto de vista veterinario. Cada año vacunan a las vacas y a las ovejas de todo el mundo. Solamente que aquí no salen las noticias, ¿no? Porque los veterinarios siempre son, ¿no?, de perfil bajo, y gracias a ellos tenemos comida. Y la OMS, en reconocimiento, les da un certificado cada año de que han vacunado a todos los animales de las granjas. Entonces eso, por ejemplo, no se publicita mucho, pero ese es un logro. Gracias a eso comemos cada año. Pese a eso, el Bacillus anthracis está diseminado en todo el mundo, por lo tanto se tiene que seguir vacunando, porque cualquier rato, ¿no es cierto?, los animales no vacunados pueden pasar enfermedades a nosotros. Por lo tanto, ¿cuáles serán los lugares donde hay más frecuencia de esta enfermedad? Donde hay ganado, especialmente más ovino que bovino, más ovejuno que vacuno. ¿Cómo se dice ovejuno? Ovino. Para que se entienda, no hay más ovejitas, ¿no? Entonces, cuando ataca al hombre, se clasifica en 3 tipos de carbunco o 3 tipos de anthrax. Entonces, anthrax quiere decir necrosis. Entonces, parte de la patología es necrosis de los tejidos. Entonces, primero, me van a hacer caso para que anoten los datos diferenciales, ¿no es cierto?
A ver, veamos el carbunco pulmonar. El carbunco pulmonar, ¿no es cierto?, para que sea infectante, tiene que inhalar el humano alrededor de 10.000 esporas para que se tenga el anthrax pulmonar o carbunco pulmonar. Entonces tienes que inhalar muchas esporas. Entonces, esta enfermedad está relacionada epidemiológicamente con un oficio, los cardadores, C-A-R-D, cardadores. ¿Qué es cardar? ¿Qué es cardar? Peinar. Como ustedes son del siglo XXI, ¿cómo se clasifican ustedes? ¿Millennials? La Z, los de cristal, los X-Men, Dragon Ball Z. Ojalá que haya una generación Sheldon, todos con su corbatita, ¿no? Otro día les voy a mostrar una foto de un Sheldon en miniatura, real. ¿Ya? Otro día. Como tengo varias clases, voy a preparar. ¿Ya? Semanas de ahí. Entonces, si hablamos de que tiene de que hay una predisposición a un oficio, cardar quiere decir peinar. Entonces, hay algunos colchones que tenemos en la casa heredados que no son de espuma, que son de lana de oreja, y son rayados, ¿no ves? Los colchones, sus teles rayados. Pero hay un equipo español que se llama los colchoneros y que sus camisetas son rayadas, ¿cierto? Que vienen de ese colchón. Entonces cuando te dormías en ese colchón años, ya estaba tu imagen ahí, ¿no?, dibujada, ¿no?, tu silueta. Entonces tu mamá decía, cuando venga el colchonero tiene que cardar la lana, tiene que peinar. Entonces venía el colchonero con una maquinita, descosía el colchón, sacaba la lana y lo volvía a peinar, en su máquina, y otra vuelta estaba mullido, ya no estaba plano, ¿no? Entonces ahora ya hay de espuma, ¿no es cierto? Ahora hay con resortes internos, Pullman, Corigoma, ¿no es cierto? Se lanza usted, no rebota nada, no sé cómo dormirá, no me interesa. Yo he dormido en ese colchón, por eso cuento. Yo le veía al colchonero. Como el afilador de cuchillos, había el colchonero, el afilador de cuchillos, ¿qué más había? Otros, el heladero sigue, ¿no? El helado frío, sigue, ¿no? Sigue. Entonces hay algunos oficios que siguen. Entonces los cardadores son los que peinan la lana. Y en el campo, especialmente donde existen extensas hectáreas con ovejas, ¿no? Trasquilan a la oveja, peinan su lana, quienes los cardadores, para hacer hilar, especialmente en las pampas argentinas, en el Uruguay, ¿no es cierto? Y luego esa lana la venden en Inglaterra, y Inglaterra te vende casi en inglés de lana. Entonces, esa lana se peina. Entonces, los cardadores, los que peinan, los que van a cardar, alguna vez en Navidad han hecho un centro de mesa con flores, esas que se llaman las siempre vivas, que no se deshace. Hay unas que como espinas tienen, se llama cardo, para cardarse, ¿no? Para cardar también es ese cepillo de acero para peinar. Entonces ustedes no saben, igual otro día voy a tener mi teléfono Nokia, y el primero que tenía, van a decir, oh, con antena. Está bien guardé, es el único. Los otros que venían después, ya, no, me los han botado. Eso es lo más, ese guardaba mi papá como tesoro. Entonces, he encontrado y ahora les voy a mostrar. Yo venía con mi celular. Ni el doctor también. No hay que apoyarse, ¿no?
Entonces, como los cargadores peinan, deberían estar con elementos de bioseguridad, con elementos personales de bioseguridad. Deben estar con barbijo, con mameluco, con overol, con gorra, con gafas, con guantes, con bolsillo. Pero como hace tanto calor, están calanchos. Entonces cargan y entonces ellos son los que se enferman. Se llama también enfermedad de los cardadores, porque cardan la lana, ¿no es cierto? Y las ovejitas, ¿dónde duermen? ¿Tienen camita? Tienen incorporadas. Entonces la ovejita así, y de repente ya se ha lanzado, ¿no? No se ha muerto, está durmiendo. Entonces, en el suelo hay esporas, y las esporas contaminan su lana. Y cuando tienen que peinar, salen las esporas y se aspiran. Y si uno aspira unas 10.000 esporas, esa población, la que está junto a las ovejas, trabajando, trasquilando, o familiares que están con las ovejitas, ¿no? Son los que se van a enfermar. Ningún hijo de vecino se va a enfermar. Ni de visita, si vas de visita a X lugar tampoco, tiene que ser gente que vive y trabaja o que está permanentemente ahí. Mira la cantidad. Entonces, como hay ciertas dificultades, hay un adagio. El carbunco pulmonar o antrax pulmonar es el más letal, es el más mortal, pero el menos frecuente. ¿Por qué? Porque para que te enfermes hay condiciones, muchas esporas que tienes que inhalar, entonces hay mucho descuido. El más mortal, pero el menos frecuente. Vamos al otro extremo. El otro extremo es el antrax cutáneo o carbunco cutáneo, que se da por el contacto, ¿no es cierto?, con las esporas al trasquilar a la oveja o al criar la oveja o al hacer pasear a la oveja, ¿no es cierto? Pero que tú tengas una herida, ¿no?, y entres por ese. La herida no solamente en la mano, la herida puede ser en la cara, puede ser en el pecho, en el cuerpo y por ahí. Entonces, cuando entra se forma una úlcera negra, una necrosis. De ahí viene el nombre de antracis, porque antrax quiere decir necrosis. Entonces ese es el carbunco cutáneo. El carbunco cutáneo es el más frecuente, pero el menos letal. El carbunco cutáneo es el más frecuente, pero el menos letal. El carbunco pulmonar, ¿cómo era? El más letal, pero el menos frecuente. Entre tanto que el carbunco cutáneo es el más frecuente, pero el menos letal. Y por último, el carbunco gástrico o intestinal, que se refiere a que tú has ingerido, ¿no es cierto?, carne de oveja contaminada con esporas, ¿no es cierto?, y lo máximo que te va a dar es una simple diarreíta, y que se puede controlar con ingesta de líquido. Entonces ese ni chicha ni limonada, ahí queda. ¿Vamos bien? Pues clínicamente ya saben eso. Entonces el carbunco pulmonar en Estados Unidos han hecho un estudio entre 1900 y 1978, 78 años, y solamente han reportado 18 casos. Si te das cuenta, es el menos frecuente, ¿cierto? Los síntomas son como de resfrío, como de gripe, ¿cierto? Pero luego aparecen dolores en el pecho, problemas severos al respirar y puedes entrar en shock. ¿Cuál es lo malo? Que si no recibes tratamiento, entonces te puedes morir. Es el más letal, ¿no? El más letal. ¿Por qué? Porque si no recibes tratamiento, ¿no?, llegas a tener una hemorragia pulmonar y ahí te mueres. Entonces las esporas se absorben a través de los alveolos, sistema linfático, y es posible que pasen 2 meses, ¿no?, para que se activen. Cuando han germinado las esporas, se convierten en bacterias vegetativas. Y las bacterias vegetativas, ¿cómo van a provocar hemorragias? Liberando toxinas. Lo que se libera son proteínas.
lo que se libera son proteínas. Cuando las proteínas se mezclan, se juntan, forman toxinas. Entonces, ¿qué es lo que libera el bacilo? El bacillus anthracis, proteínas. Esas proteínas, si se unen, es decir, forman toxinas, y las toxinas van a producir una hemorragia pulmonar y el paciente se va a chingar. Entonces, el hecho de que tú te enfermes con un carbunco pulmonar, tienes todo en contra, te puedes morir, ¿no es cierto? Cualquier tardanza en la administración del antibiótico, ¿no? Hay pocas oportunidades de sobrevivir. Por eso que la mortalidad en Estados Unidos es del 89% de las personas que no han sido tratadas. Entonces, por eso dicen alta mortalidad, ¿no? Pero poca frecuencia. En Estados Unidos se utiliza ciprofloxacina. En el libro dice penicilina o cipro. En Bolivia se ha decidido que la penicilina se utiliza para las enfermedades pulmonares, ¿no? Para las neumonías escritas en la comunidad, la cipro para otras patologías, y preferimos utilizar el cotrimoxazol como protocolo. Pero usted puede dar cotrimoxazol, ciprofloxacina o penicilina, sirve. La cosa es que reciba el paciente, ¿no? Porque si tardamos, se va a morir. ¿Está bien? Entonces, las vaquitas, en su intestino están los bacilos, y cuando defecan, ¿no es cierto?, salen las bacterias, y las bacterias se convierten, ¿no?, se transforman en esporas. Y las esporas que están en el medio ambiente, sabemos por generalidades que las esporas pueden sobrevivir, ¿no es cierto?, horas, meses, años, centurias, milenios. Entonces las esporas pueden sobrevivir, ¿no es cierto?, en los animales muertos forever. Si ustedes buscan en el internet algunos datos, ¿no?, hace muchos años atrás, antes de la pandemia, hubo un hallazgo en la Siberia. La Siberia es la parte de las nieves de la región ártica, ¿no?, de Rusia, la Siberia, ¿no? Y ahí encontraron, un agricultor se comenzó a derretir la nieve y encontró las patas de los renos que estaban saliendo. Entonces él llamó a los policías y dijeron: tenemos unos renos que han aparecido muertos, ¿no? No había Papá Noel, nada. Entonces inmediatamente notificaron a Salubridad de Rusia y llegaron con sus trajes, ¿no?, con sus overoles de nivel 4. ¿Qué había pasado? Que hace muchos años, en las décadas de los 20, de los 30, había habido un brote epidémico de carbunco, de anthrax. ¿Y qué han hecho con los renos? Los habían matado y los habían enterrado. El problema es que los renos, al haberlos enterrado, sus esporas estaban ahí. Y cuando ha habido el cambio climático, comenzó a derretirse la nieve, han aparecido los renos. Entonces, ¿qué han hecho? Han llegado con sus bolsas de goma para meterlos, ¿no?, han fumigado todo, nadie tiene que tener contacto. ¿Por qué? Porque hay esporas. Y si un humano se tiene contacto, la espora se activa, porque puede sobrevivir hasta milenios. Entonces, hay cosas así que se hacen, que se han hecho en el pasado, y por el cambio climático se están derritiendo y han aparecido los cadáveres. Entonces, ¿qué han hecho? Se los han llevado para incinerarlos, ¿no? En esa época no había que incinerar, había que enterrar, pero ¿quién iba a saber que iba a derretirse la nieve? Entonces, las esporas son las que van a sobrevivir en el medio ambiente y pueden ser inhalados por los humanos, ¿no?, carbunco pulmonar, puede ser cutáneo, carbunco pulmonar, o pueden ingerir comida, carne de estos animales infectados y le va a dar una gastroenteritis, ¿no? Entonces, de ahí las moscas también sirven como vectores, porque ellos, al posarse sobre la materia fecal de las vacas, pueden llevarse esporas, y esas esporas pueden dejar depositadas en diferentes lugares, y las esporas tienen que entrar a un tejido orgánico para activarse, ¿no es cierto?, para que germine. Pues esto es más o menos
parece un ciclo biológico de parasitología, ¿no es cierto? También en microbiología hay ciclos biológicos. Solamente que no es frecuente que hagan el ciclo en el libro, ¿no? Ni siquiera que hagan un librito así, ¿no? Chiquito. Y se aplazarían, ¿no? Como no saben terminología. El gastrointestinal es más raro, ¿no? Es por ingerir carne contaminada, pero se repone con líquidos, ¿cierto? Hay náuseas, hay pérdida del apetito, hay fiebre, ¿no? Hay diarrea aguda, pero, ¿no es cierto? Lo bueno es de que el tratamiento se puede utilizar antibióticos como cotrimoxazol, pero solo es fatal entre el 24 y 60% en Estados Unidos. Esos son datos de Estados Unidos. Por eso que son datos de Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces no es tan grave. En el carbón cutáneo, ahí sí es el más frecuente, ese tenemos que hablar del más frecuente, ¿no es cierto? Alrededor de 2.000 casos anualmente en Estados Unidos. Entonces, por eso es el más frecuente. 2.000 casos anuales solo en Estados Unidos es el más frecuente. Comienza con una erupción cutánea, escozor, ¿no? Luego se convierte en ampollas y finalmente se vuelve una lesión negra. Y de ahí viene el nombre de antrax, de necrosis, ¿no? El antrax es necrosis, ¿no? Entonces, las esporas germinan, no van a liberar toxinas, liberan proteínas, y cuando las proteínas se unen, ¿qué forman? Toxinas. Eso dice en el libro y les voy a mostrar lo que dice en el libro, para que me crean. Entonces, ¿no? Rara vez es fatal, pero con tratamiento el riesgo de muerte es del 1%. Sin tratamiento sube. Entonces yo les voy a mostrar solamente fotos del carbón cutáneo, que es más frecuente. El mismo tratamiento, ¿no es cierto? Puede ser la ciprofloxacina, puede ser la penicilina, y en Bolivia, según el protocolo, es el cotrimoxazol. Entonces aquí está un paciente, este es un paciente británico, ¿no? ¿Por qué es británico? Es gringo, blancón, tiene chapitas rojas, ¿no es cierto? Y ese es el típico biofísico, la apariencia del británico, ¿no es cierto? Y aquí está su lesión, tiene una úlcera de color negro, ¿no? Entonces, como tenemos nuestros aparatos con macanudos, apretamos el botón y hacemos crecer la úlcera, ¿no? Entonces ahí está su úlcera negra, ¿no? Si no se cura, ¿no es cierto? Puede fallecer, pero es muy poco el porcentaje, ¿cierto? Esta es una foto de la Argentina, donde este paciente ha ingresado por su conjuntiva las esporas, y aquí está rojo y aquí está negro. ¿Por qué se llama carbunco? Porque el padre Hipócrates le ha puesto el nombre de carbunco. ¿Por qué? Porque carbunco viene de carbón encendido. Recuerden su pasillada. Cuando hacen su pasillada, no su pasillada. Cuando es pasillada no recuerdan nada. Cuando es pasillada sí recuerdan. Colocan el carbón y comienza a encenderse. Cuando se enciende el carbón, tiene una puntita roja, el resto es negro. Entonces, más o menos es lo que ha visto Hipócrates. Entonces, el carbón negro, ¿no es cierto?, está rojo y una partecita negra. Es como el carbón encendido, ¿no es cierto? Todo el carbón negro y una parte roja, que es lo que se enciende el carbón. Entonces, lo que decía Hipócrates es que esas lesiones parecen carbón encendido, carbón. Y luego vino el antracis, de antrax, que quiere decir necrosis, porque era una necrosis. Fíjense que el paciente tiene edema, está hinchado, ese es un síntoma malo. Vamos a ver por qué, ¿no? Después el paciente ha entrado en coma, el mismo paciente. Y esta es una cama de un hospital de la Argentina, donde hacen cerca de
de donde tiene ovejitas, ¿no? Del mismo libro, es un libro de infectología de la Argentina, ¿no? Aquí está en la mama, ¿no es cierto? Y puedes ver que la mama, esta es normal y esta está aumentada de volumen, hay un edema. Y aquí puedes ver todo negro, ¿no? Necrosado, y esta puntita roja, como carbón encendido. De ahí viene el nombre de carbón. Obviamente que si no se cura esto, ¿no es cierto?, la doña se puede morir, pero generalmente se cura, ¿no? Estas son fotos más modernas, ¿no? Donde puedes ver que los niños, no solamente los que trabajan cargando, peinando la lana, ¿no? O los trasquiladores, sino que también pueden ser los niños. Cuando los niños están en el campo, ¿qué se cría? Su oveja. Las babas no tienen ¿qué se llaman esos perros con orejas grandes, chiquititos, los cardíacos? ¿Qué? No, chiquititos pues. No, esos así, que siempre están nerviosos como todos. ¿Qué? Los pinches, ¿no? Yo parezco un pinche, ¿no? Siempre estoy alterado, ¿no? Y ¿no es cierto? En el campo se crían ovejitas, su mascota es oveja, blanquita se llama. Así como la Heidi, ni siquiera saben qué es Heidi, ¿no? Entonces, no han leído nada, no tienen infancia, ¿no? ¿Qué son ustedes? PlayStation, ¿cierto? Dragon Ball Z, siquiera será eso. Algo, ¿no? Naruto se llama. Ya. Yo digo nomás, ni sé qué cosa. Entonces esta niña se ha contagiado al manipular su ovejita, que era su mascota. Y aquí puedes ver, ¿no es cierto?, cómo está, ¿no es cierto?, la úlcera negra y el edema, ¿no es cierto? Aquí hay otra niña con la úlcera negra y el edema. Estas personas tienen que venir de zonas geográficas donde hay granjas de vacas u ovejas, pero estas vacas u ovejas que tienen, ¿no es cierto?, no les han puesto la vacuna contra el carbunco de principios de año. Entonces tiene que haber un factor predisponente, ¿no? Es como cuando han aparecido los casos de sarampión, son los niños de la pandemia que como no podían salir a la calle, entonces tampoco había atención para vacunas. Entonces hay una gran generación de niños que nunca se han hecho vacunar contra el sarampión. Y esos son los que están apareciendo, ¿no? Aparece un reservorio, contagia y debuta. Cada año debuta 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Yo tuve que dar la clase de sarampión, así que les voy a contar un poco de historia. Entonces esto ya es del internet, de estas láminas, ¿no es cierto?, donde puedes ver, ¿no es cierto?, aquí la lesión negra. Esto es de la Argentina, aquí puedes ver la parte roja, un puntito rojo y todo necrosado, y eso es por haber tenido contacto. Entonces, por eso que el carbunco cutáneo es el más frecuente, pero el menos letal. Aquí le pueden dar penicilina, ciprofloxacina o cotrimoxazol y se curan las personas, ¿no? Entonces, no hay necesidad de dar medicamentos raros, es fácil, pero el problema es que se activen las toxinas. Entonces, se producen 3 proteínas. La proteína 1 se llama antígeno protector, la proteína 2 factor del edema y la proteína 3 factor letal. Cuando se unen las proteínas forman toxinas. Para que se formen las toxinas del edema se une antígeno protector más factor del edema. Y para que se produzca la toxina letal donde ya se muere el paciente, el antígeno protector con el factor letal. Entonces, lo que han visto en los pacientes ya estaban en esta fase. Unos nada, otros esta, y es el del principio era este, ¿no es cierto? Entonces, el problema es de que se van a producir las proteínas. Si se unen las proteínas, comienzan a producir diferentes toxinas, la del edema, la letal. Entonces, eso es la parte grave de esta patología. ¿Vamos bien? Y como son de gram positivos, son exotoxinas, no, porque las endotoxinas
son de los gram negativos, ¿cierto? Solo los gram positivos tienen exotoxinas. Los gram negativos tienen endotoxinas y exotoxinas. Los gram positivos only exotoxinas. Entonces, por eso son exotoxinas, toxinas de letal, toxinas letal. Pero, además, para que se muera el paciente, tiene que producirse la toxina del edema, la toxina letal, y la bacteria tiene que tener cápsula, porque algunas bacterias no tienen cápsula. Ustedes saben que la cápsula es un factor de patogenicidad. Favorece la adherencia y evita la fagocitación. Entonces, tu sistema inmunológico no lo puede eliminar. Van tus macrófagos, no pueden. Entonces, ven, te voy a comer Bacillus anthracis, un cachito chango, ¿sí? Aquí está mi carnet, soy parlamentario y no puedo estar revelado. ¿Sí? Puedo agarrarme de las mechas, todo, no importa, igual van a pagar, ¿no? Buena semana, todo está pasando, ¿no? El parlamento, ¿quién quiere ser parlamentario? Anímese. Van a ganar riquito, de pelearse. Entonces, aquí viene el cuento. En teoría, si yo cargo una avioneta con 100 kilos de anthrax, vuelo por Washington, por la capital, y comienzo a esparcirlo, fumigando. Hipotéticamente podrían morir entre 130 y 1 millones de personas. Con carbunco. Y todo. Sí. Y después, cuando yo era niño, mi papá compraba el periódico Hoy y lo primero que hacía era leer. Y decía guía de paros, huelgas y bloqueos. Debía querer qué paro había, qué bloqueo, ¿no es cierto?, qué huelga para ir a trabajar, no para salir o no, pero todos los días. No había un día que no haya alguna cosita. Así que ahora es normal lo que pasa. Salía así su guía. Pues ya teníamos, había que ver el periódico, ya sabíamos qué cosa, qué iba a pasar, quién iba a ver, ¿no es cierto? Yo soy de la generación que ha pasado por decreto en el colegio, ¿no? Claro, pues, que ha habido golpe de estado, entonces, ¿qué vamos a hacer con los chicos? Que pasen de cursos, ya. De esa generación. Y en la universidad comenzábamos cualquier mes las clases. A veces comenzábamos en marzo, a veces comenzábamos en junio, a veces comenzábamos en agosto, a veces comenzábamos en septiembre. Entonces, como comenzábamos en septiembre y terminaba al año, y después la vacación, entonces han decidido eliminar un año. Yo soy de esa generación. Tiene menos un año, sí, es que han anulado esa gestión. ¿Cómo que han anulado? Sí, pues que comenzamos cuando queríamos. Y luego han venido los rectores. No, aquí comenzamos en enero, febrero ya hay clases, y ahora la rectora, que donde estaba de vicerrectora, ha dicho, terminamos en octubre. Y vamos a terminar en octubre. Cumplimos. Ahora ya hay orden, ¿no? Antes era como sea. Me quito. Yo mejor, más se quita la casa. He encontrado, me han mandado una foto de cuando era joven. Les he mostrado. ¿Quién es? No me han reconocido. Para que veas, era guapo. Otro día te voy a mostrar, pero rápidamente. Entonces, ocurre que un día estaba en Washington, en Nueva York, y en una oficina del gobierno, y llegan cartas. Cuando llegan cartas, ¿no es cierto?, como unas postales, abren las cartas, las secretarias, ¡ay, qué bonitas postales! Sí, las guardan. A las 2 semanas, ¿no?, a las 3 semanas, ¿no?, llega el jefe y dice, ¿dónde están las secretarias? No había las secretarias. Las secretarias dicen, ¿dónde están enfermas? ¿Dónde? Están en neumología. ¿Qué ha pasado? Todos tienen neumonía. Y la Margarita, la más viejita,
se ha chingado. Entonces han llamado a la policía, todos han venido. ¿Quién ha traído las cartas? ¿Quién trae las cartas? ¿Qué se llama? Cartero. Jaimito el cartero. Si no han visto el Chapo, pues busquen. Jaimito el cartero, el viejito. ¿Dónde está? Se ha chingado. Entonces, Estados Unidos ha dicho, chingado, están atacando a estos árabes. Los bombardearemos. Como siempre, normal, ¿ya? Entonces, ahí está lo que está viendo en el periódico, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Estados Unidos investiga la trama del bioterrorismo. Estaban buscando, ¿no? Las cajas postales, aquí se mandaban las cartas, estaban fumigando, ¿no? Un empleado más del New York Post, del correo, el Jaimito, séptimo caso de carbón en Estados Unidos. El vicepresidente Cheney dice que habrá más ataques y bajas en casa que fuera. Entonces ahí salían de las entidades y su, como acá, ¿no? Su lucha de seguridad, con sus trajes. O sea, esto ha ocurrido, un ataque bioterrorista. Es por eso que dentro de la lista del bioterrorismo, el Bacillus anthracis está en la lista, encabezando la lista de las bacterias, ¿no? De la guerra biológica. Según yo, la tercera guerra mundial no va a ser estas soncerías que estamos viendo. Va a ser silenciosa. Van a venir los aviones y van a lanzar virus, bacterias, hongos. Les vamos a chingar. Han jugado hay un jueguito que se llama Plague Inc. Plague Inc. Eso va a pasar. Es muy adictivo. Juegas y listo, ya, se acabó tu vida. Porque comienza a destruir el mundo, porque repasas microparásitos, todo eso se pasa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a atacar? ¿A quién va a atacar? ¿Cuál es su vector, su transmisor? ¿Qué va a tener? Esporas, toxinas, y todo hecho un científico loco, ¿no? Eliminando África, así. ¿No es cierto? Ese es el famoso jueguito. Entonces, esto ocurrió de verdad, ¿no es cierto? Entonces, agarraron las cartas, ¿no es cierto? Y determinaron, dijeron, si hay cartas, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen las cartas? Pues han hecho, el FBI ha hecho seguimiento de las cartas, ha comenzado a buscar las cartas y ha encontrado, a ver, estas cartas vienen de diferentes lugares. ¿Qué relación tienen esos lugares, esos estados de Estados Unidos, ¿no es cierto?, con algunas personas? Primera pregunta. ¿Quién tiene acceso a las bacterias? Un bacteriólogo. Entonces han dicho, busquemos al bacteriólogo de la oficina. Y cuando lo han ido investigando, han dicho, a ver, este bacteriólogo solito es decir, no tiene mujer, nada así, es raro, es así, no tiene amiguitos, no tiene nada, no trabaja solito, vive solito, o sea. Han hecho una triangulación y las cartas venían de diferentes lugares de Estados Unidos, de donde provenían sus profesores del bacteriólogo. Entonces, él mismo se ha enviado, pero de la procedencia de los lugares que él conocía, porque él conocía de dónde eran sus profesores. Entonces, han hecho ese seguimiento y esas cartas las han abierto, aquí están viendo real, ¿no?, en cámaras de bioseguridad nivel 3, donde no tienes contacto, ¿no?, con el germen, no solamente con guantes, y han comenzado a examinar las cartas, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo malo? Que se pueden cultivar, como no son exigencias nutricionales, se cultivan en agar nutritivo, para de contar. Y todas las colonias, ¿no es cierto?, y crecen a 37 grados, no necesitas ningún aditamento, ni ningún medio de cultivo raro, nada. Son no exigencias nutricionales. Y sus colonias, todos los bacilos son iguales, son blancas, esmerilado. Esmerilado es pulido, como vidrio pulido, opaco, ¿no? Entonces, si tienes
hay un box de baño y tiene una placa opaca para que no se vea lo que está calancho de adentro. Eso es pulido, ¿no? Eso es esmerilado, ¿no? Entonces todos tienen esto, ¿no? Y cuando tú ves en detalle su borde, tiene como la medusa. ¿Dónde es la medusa? El que le miraba se volvía en piedra, ¿no? Perseo. Ahora en la serie moderna que se llama Percy Jackson, ¿no es cierto? Para que entiendan mitología, Percy Jackson es el Perseo de la época antigua. Y como tiene unos filamentos, ¿no?, alrededor la colonia, entonces en cabeza de medusa, ¿no? Entonces estas colonias crecen muy fácilmente, no son exigencias nutricionales. Entonces, obviamente que muy fácilmente se podría obtener esporas. Entonces, ¿no es cierto? Sí, cuando lo han agarrado al bacteriólogo, el bacteriólogo le ha dicho: ¿por qué usted ha hecho esto? Y matar gente, ¿no? Hacer circular la espora. Entonces él ha dicho: yo quería probar si mi país estaba preparado para un ataque bioterrorista. Y no está preparado. Por eso se han chingado más de 7 personas, 10, ¿no es cierto? Pero ha sido un autoataque. O sea, no es nada de que los árabes, no, de modo que digan, van a disculpar que sean bombardeados. Tiene una joyita de idioma. No, ya lo han hecho, ¿no? Pero eso, ¿no es cierto?, es para reflexionar de que esta bacteria, que es del bioterrorismo, para que te mate, tiene que producir las toxinas, ¿no?, cuando se unen las proteínas, y tiene que tener cápsula. Y las esporas pueden sobrevivir mucho tiempo. Entonces, el gran problema de esta bacteria es que cualquier rato puede ser. Entonces, para terminar, Estados Unidos ha decidido hacer una reunión, ¿no?, ha llamado a una reunión de los que producen Bacillus anthracis: Irán, Corea del Norte, Cuba y todos los rojos, ¿no? Estados Unidos, Rusia. Entonces, cuando tenían que firmar el convenio de no producción de carbunco, Estados Unidos se ha chachado, no ha ido a la reunión. Entonces los demás han dicho: si hace falta yo también, nadie firma. Entonces cualquier rato sacan esto y es un arma biológica, ¿no? Entonces eso, si bien produce carbunco y está controlado, el problema es que si eso hacemos y se enferma el ganado, vamos a morir, vamos a diezmar. O sea, si el coronavirus ha hecho tanto, esto va a ser peor. Por eso esto está controlado y por eso que hay normas para manejar esta bacteria. ¿Les ha gustado? ¿Riquito? ¿Sí? Bonita la historia.